GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. GPN Noticias News y el que les habla, Ramón García. En GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. GPN dialogant en el Parlament de Cataluña hace más de 2 décadas, al inicio de la legislatura, en la actividad política en Cataluña y en toda España en general, pero yo era y cubría en el Parlamento de Cataluña e informaba para todo el Barcelonés Nord, Sant Adrián del Besós, el Besós, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Ocata, Masnou y también mucho de la ciudad condal de Barcelona, la actividad que se comenzaba a realizar hace 15-20 años ahí en el Parlamento de Cataluña. Y ahora reactivamos a través y gracias, por una parte, a nuestra publicidad, a esos fotoperiodistas freelancers en la división de comunicación sección gráfica de GPN, que nos proporcionan reportajes gráficos para la prensa del color, o más conocida como del corazón, sobre artistas famosos, que lo mandan en una plancha de 20 colores, diapositiva, paso universal acompañado de texto correspondiente, y también sobre temas diversos para la prensa técnica especializada, como puede ser turismo, geografía, naturaleza o sociedad. GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y el que les habla, Ramón García, agradece también a Google y al canal de YouTube por toda su difusión y por la que de la política catalana, la que se hace en Cataluña, ahí en el Parlamento de Cataluña, comenzando por las comisiones de seguimiento parlamentario, donde se realizan las ponencias, todo ello lleva consigo posteriormente los debates que se producen en las sesiones plenarias, como en este miércoles 16 de abril, que todo el organigrama de todo lo que se ha hablado lo pueden ver a través de la página web del Parlamento de Cataluña y también en la ficha que verán en cada uno de nuestros vídeos aquí en GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, que a medida que nuestras agendas así nos lo vayan permitiendo, lo iremos actualizando, porque son muchísimas noticias y vamos a ir con un guión marcado. GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, de nuevo conexión en directo con el Parlamento de Cataluña. Está hablando el representante del Grupo Mixto. Evidentemente, por lo tanto, la razón de la discrepancia es de fondo político, no técnico o instrumental. Para nosotros corresponde a las asociaciones y fundaciones definir su ámbito de actuación y no queda limitado por lo que vaya a suponer realmente su ámbito de actuación. En su día hice una especie de broma cuando presentamos el debate de admisión, en lo que se refería al hecho de que existen, por ejemplo, muchas asociaciones que se definen como catalanas y ahora mismo están inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, teniendo su ámbito mayoritario de actuación en Cataluña. De aplicar rigurosamente los preceptos que aquí se entienden, puede producir una colisión de normas entre lo que regula la actuación estatal, la normativa estatal y la normativa autonómica, que no queda suficientemente armonizado, en nuestro juicio, en el texto de la ley. El nuevo texto, por lo tanto, a nuestro juicio es limitativo y coactivo, y además atribuye importantes efectos jurídicos introducidos finalmente a la no adaptación de sus preceptos. A nuestro juicio, el concepto de libertad asociativa, que se contempla en el artículo 22 de la Constitución española y que adecuadamente recoge la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, por ejemplo, que, por cierto, finalmente no ha sido introducido ni uno ni otro precepto en la exposición de motivos, y quizá a lo mejor hubiera sido conveniente hacer, aunque fuera una mención, al texto constitucional que regula el derecho de asociación. Por eso insisto que el concepto de libertad asociativa es el que debe presidir también el ámbito de la actuación. Por ello, entendemos que el hecho de que se vincule obligatoriamente el régimen de todas las asociaciones por las funciones mayoritarias que desempeñan o llevar a término principalmente sus actividades en un determinado ámbito puede ser una fuente, insistimos, generadora de conflictos importantes. Se ha de tener en cuenta que la regulación que aquí se aprueba en algunos aspectos difiere de la normativa estatal, sin ir más lejos, como bien se ha hecho referencia por la ilustre diputada Ana Espardé, en el tema de la dotación inicial patrimonial de las fundaciones, que en esta ley se fija una cantidad muy superior a la estatal, concretamente el doble. El carácter imperativo de la norma
a la que se puede incluso determinar, teniendo en cuenta que la calificación registral determina forzosamente la inscripción o no, es trascendente a nuestro juicio a la hora de ser especialmente cautelosos en esta materia. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la ley, hemos de entender que todas aquellas asociaciones que al día de hoy realizan sus actividades principalmente en Cataluña, pero tienen un ámbito de actuación español, han de adaptarse a la nueva normativa y vienen obligadas a inscribirse en el registro catalán. Eso nos parece que puede, insistimos, ser una importante fuente de conflictos y de controversia. Al hilo de lo anterior, por ejemplo, falta la adaptación en lo que se regula el Registro Nacional de Asociaciones con el registro que así se cree en el campo, por ejemplo, de las delegaciones extranjeras en Cataluña. Hablemos, por ejemplo, que no existe en el grupo referido dentro del Registro Nacional de Asociaciones una previsión para delegaciones extranjeras en Cataluña en el registro propio de asociaciones que se han de inscribir en el Registro Nacional de Asociaciones. Es una obviedad, pero que a su vez puede generar un cierto conflicto competencial. Es así que, para evitar el conflicto de competencias entre el Registro Nacional de Asociaciones y el Registro Catalán, exigiríamos una mayor coordinación e igualmente también una mayor aclaración y una flexibilización en la implantación de la norma, porque puede generar, como decimos, una situación incómoda para muchas asociaciones y fundaciones. Otra crítica que en su día fue puesta de manifiesto por nuestro grupo parlamentario en el debate de admisión era que considerábamos el código demasiado extenso. A veces realmente se asemeja más a un libro de instrucciones que a un texto básico normativo. Entiendo que se haya de proceder a incluir en el texto normativo la regulación íntegra y global de todos los aspectos relacionados con la persona jurídica, pero de ahí a caer en la minucia jurídica propia del reglamento, como se hace en muchas ocasiones, e incluso de instrucciones administrativas, nos parece excesivo. En el desarrollo de los trabajos de la Comisión se han presentado enmiendas por nuestro grupo y otros más que han tratado de aligerar el peso de la norma, en este caso, pero lamentablemente no han prosperado. Es el caso, por ejemplo, de la enmienda número 14 del dictamen de la Comisión, perteneciente a nuestro grupo, que hace referencia a la legitimación para la impugnación de acuerdos, decisiones y actos contrarios a la ley. Creemos que es especialmente controvertido y fuente de posibles conflictos, insistimos también, como hicimos en su día en el debate de la admisión, que se incluya la posibilidad de que en el caso de las personas jurídicas los estatutos de las asociaciones puedan establecer limitaciones a la legitimación para promover impugnaciones, estableciendo un determinado número para poder alcanzar la legitimación suficiente para presentar la impugnación, o bien que se establezca como obligatorio el hecho de que antes de proceder a la impugnación judicial deba pronunciarse obligatoriamente el órgano deliberante. Creemos restrictiva esta posibilidad con el amplio concepto de que de la legitimación tiene la ley de enjuiciamiento civil y los propios tribunales. Igualmente, entendemos excesivamente rigurosa la regulación que hace el texto relacionado con la publicidad material en el registro de... GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Todos los puntos en el orden del día en esta sesión plenaria del miércoles 16 de abril lo verá usted en este vídeo de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. GPN Noticias News o también a través de la página web del Parlamento de Cataluña. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, ya saben ustedes que es un servicio que está ofrecido por gentileza de nuestra división de comunicación sección gráfica de GPN en el seguimiento de la actualidad informativa, los fotoperiodistas freelancers en todo el mundo que nos proporcionan los reportajes gráficos para prensa del color o más conocida como del corazón en cuanto a los reportajes de artistas famosos o bien para la prensa técnica especializada, naturaleza, sociedad, geografía o turismo en una plancha de 20 colores, diapositiva, paso universal acompañado de texto correspondiente a nuestro apartado de correos PO Box que verán que ellos saben que usted puede ver en este y en todos los vídeos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Hasta dentro de unos instantes.